Ok, bueno, nuestra última clase habíamos comenzado con cómo acomodar los componentes en una tarjeta y nada más para recordarles que vimos para el acomodo de los componentes en la tarjeta. Tenemos que considerar estos 8 puntos. El primero es comenzar con dispositivos grandes como microcontroladores, FPGAs o algún otro semiconductor grande, en colocarlos generalmente en el centro de la tarjeta y alrededor de ellos todos los demás componentes como resistencias o condensadores alrededor de los microcontroladores. En el punto 2 mencionaba de la rejilla de los componentes, que debe de haber una separación y para esto cambiamos el grid de nuestra PCB a 50 o a 100 mils para poder hacer esa separación. Eh, Luego mencionamos sobre hacer la separación de las secciones analógicas, digitales y de la fuente de alimentación para evitar que exista o pueda existir interferencia entre estas etapas. En el punto 4 hablamos sobre el colocar relojes o osciladores cercanos a los microcontroladores, para poder realizar una alimentación de la señal hacia estos dispositivos. En el 5 hablamos sobre alinear los componentes en filas y columnas para orientarlos uniformemente tanto como sea posible. También mencionamos sobre mantener la misma polaridad o tratar de mantener la misma polaridad de los componentes y indicar en la serigrafía las terminales negativas y positivas. ¿Sí? Todo esto es tanto como sea posible. En el punto 6 hablamos sobre los espacios de separación entre componentes al menos de 1 milímetro y entre el borde de la tarjeta y un componente de 2,54 milímetros. En el punto 7 hablamos sobre los condensadores de acoplamiento. Deben estar tanto como sea posible cercanos a las alimentaciones, a la conexión de VCC y de tierra y cercanos a los dispositivos que se van a alimentar. Y en el punto 8 hablamos sobre colocar LEDs, indicadores, puntos de prueba, interruptores, puentes y componentes ajustables con fácil acceso. ¿No? Entonces, regresando hacia ese punto, les voy a mostrar aquí algunos diseños que consideran esa distribución de los componentes. Aquí vemos algunos ejemplos. Aquí vemos un Arduino Uno en la pantalla, en donde se observa, vamos a hacer un zoom, en donde se observa cómo tenemos aquí los conectores en el contorno de la tarjeta. Aquí vemos un conector de alimentación también cercano al contorno de la tarjeta. Los conectores que van hacia el exterior vemos que están en los dos extremos de la tarjeta. Y bueno, nuestros microcontroladores pues, generalmente buscando que estén en la parte central rodeado de los componentes electrónicos como resistencias y capacitores. Aquí vemos algunos capacitores de acoplamiento cercanos a la fuente de alimentación y cercano a la conexión de la alimentación externa. Y vemos este otro capacitor que también va a estar cercano a los circuitos, ¿no? Aquí vemos cómo la terminal negativa están en una orientación. También vemos una alineación de estos componentes y aquí vemos otros conectores también con fácil acceso, ¿no? Aquí vemos algunos tornillos de sujeción, algunos botones y todo esto que acabo de mencionar, pues aquí se ve como ejemplo de esta distribución. Hasta acá no sé si tengan alguna pregunta o duda. En el punto 2, profe, se refiere ¿cómo se llama? Ujú. A la, Sí. bueno, ¿qué quiere decir con rejilla? A la- El grid.
Cuando nosotros trabajamos con el Altium, aquí por ejemplo, voy a hacer un poco más grande esta imagen. Vemos un cuadriculado de la pantalla. Ajá. La rejilla es este cuadriculado, la separación entre el cuadriculado, uno en horizontal y otro en vertical. Ok, Entonces, está bien. cuando ustedes quieren mover un componente, fíjense que, por ejemplo, aquí voy a tratar de mover este componente. Va a hacer saltos de acuerdo a, por ejemplo, aquí es una posición y aquí es la otra posición. Se va precisamente a lo que tenemos indicado como rejilla o separación de la cuadrícula. Ajá. Sí, profe, gracias. Sí, y esa misma cuadrícula, la que vemos aquí en un diagrama esquemático, también la vamos a tener en el diseño de la tarjeta. Aquí vemos también algunos puntos y estos puntos son parte del grid que en el software, en el Altium, nosotros podemos hacerla más fina o más gruesa. Si nosotros hacemos más gruesa la rejilla, pues simplemente se va a saltar de un punto hacia otro. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo es muy fino el movimiento. Ajá. Pero si hacemos un zoom, pues generalmente no es tan fino, ¿no? Hay una rejilla que va a saltar en pequeños cuadros y esta rejilla se puede modificar en función de la colocación de nuestros componentes. Por ejemplo, aquí en la presentación lo que mencionaba en el punto 2 es utilizar una rejilla de 50 o de 100 mils para colocar los componentes. Es decir, que si tenemos de 100 mils, pues todos los componentes van a estar distanciados al menos cada 100 mils de acuerdo a la rejilla o a esta cuadrícula. Ajá, entonces se recomienda utilizar 50 y 100. Más fina no, porque resultaría que podríamos reducir la distancia entre componentes menor a 1.27 milímetros. Aquí nos menciona en el 6 que debe de tener al menos un espacio de 1 milímetro entre componentes para que no queden encimados. Al manejar una rejilla de 50 mils, que es 1.27, pues al menos un cuadro correspondería a una separación de 1.27 milímetros, que estamos por arriba del 1 milímetro. Si manejamos de 100, pues nos va a quedar de 2.54. Entonces, en este ejemplo de la tarjeta, igual podemos observar, déjenme ver aquí, podemos observar cómo hay una separación entre componentes y es uniforme. Al manejar un grid de 50 o de 100, vamos a poder tener esta distribución uniforme, ya que van a hacer estos intervalos pues múltiplos, es decir, si aquí hay dos cuadrículas o tres, pues aquí también va a haber tres, 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 entonces eso nos va a permitir una distribución uniforme y una separación mayor a 1.27 o de 1.27 milímetros o de múltiplos. Entonces, por eso en el punto 6 a esto se refiere, que se recomienda, porque todas esas son recomendaciones, utilizar 50 y 100 mils. Si ustedes utilizaran 25 o 10 mils, es más difícil poder mantener esta separación de 1 milímetro. Entonces, es para darle velocidad en el caso del diseño, por eso les comentaba que son recomendaciones. Ustedes pueden manejar una grid más fina, pero tendrían que estar revisando que no redujeran el espacio de 1 milímetro. Ok, por eso se recomienda utilizar en la colocación de componentes 50 y 100 mils. Bueno, creo que no hay otra duda, alguna pregunta. ¿Está claro? Bueno, vamos a Todo claro para mí, profe. Ok, gracias. Vamos a regresar a este diseño, que este es el Arduino 1, les comentaba. Aquí vemos el conector de fácil acceso, el conector. Imagínense que cuando el que diseñó la tarjeta hubiera puesto el conector por aquí, pues muchos obstáculos de componentes, de cosas hubieran afectado la fácil conexión. Entonces, por eso se ponen en el contorno.
Y en este caso, pues igual también estos conectores, estos headers, también están en el contorno de nuestra tarjeta. Aquí decíamos, vemos reguladores, el oscilador, los osciladores, por ejemplo, aquí alcanzamos a ver en esta parte el microcontrolador y un oscilador que va a tener la terminal negativa y positiva. Vamos a ver esta parte del oscilador. Voy a colocar aquí oscilador de cuarzo. Vamos a poner primero oscilador de cuarzo. El oscilador de cuarzo es un dispositivo como el que vemos aquí en la imagen. Aquí hay muchas formas. De hecho, hay unos que son redondos, algunos que son tipo cerámicos. Aquí vemos una forma, aquí vemos una forma más pequeña, pero al final todos estos osciladores pues tienen la misma funcionalidad. Si abriéramos un oscilador de cuarzo, vamos a poner aquí. Vamos a ver qué es lo que tiene internamente un oscilador de cuarzo. Vamos a ver si hay una imagen por aquí. A ver si... Cuarzo. Ok. Voy a poner primero el funcionamiento y ahorita vemos esta parte. Bueno, el oscilador de cuarzo, bueno, aquí ya vemos algunas imágenes, un poco, bueno, de lo que contiene. Y básicamente vamos a ver que tiene una tapa metálica. Internamente tiene unas placas similares a las de un capacitor. En la parte interna va a tener el material, pues el cuarzo. El cuarzo, pues la característica que tiene, que es un cristal. Básicamente estas dos placas de metal y el cuarzo en la parte interna va a hacer que esto oscile a una frecuencia natural del cuarzo que va a ser, o que es característica la frecuencia de oscilación en función del espesor del material. Entre más delgado, tenemos una mayor capacitancia y entre más largo o más separadas las placas va a tener una menor capacitancia. Entonces, básicamente el cuarzo nos permite hacer o tener una oscilación natural del material. Ajá, que va a ser constante, a diferencia de un capacitor, el cual pues el material, el dieléctrico que tiene en la parte interna puede cambiar, en el caso del capacitor, puede cambiar la frecuencia. Ajá. Este circuito en realidad, bueno, aquí vemos algunas imágenes, cómo se representa su simbología y qué es lo que contiene, o bueno, el modelo que representa internamente a un oscilador. Aquí podemos ver un capacitor, una resistencia serie parásita, un inductor y un capacitor serie. Básicamente este es el modelo. Este cristal o este oscilador, al hacer un circuito, vamos a poner aquí un circuito de muchos que hay, podemos hacer este circuito y lo que vamos a generar aquí en la salida es una señal que va a estar cambiando o oscilando entre un valor máximo y un valor mínimo. Si está alimentado con 5 volts, vamos a tener esa oscilación de 0 y 5. Lo que nos va a generar es una señal periódica con una amplitud de acuerdo a la fuente de alimentación o como esté diseñado el circuito. Y va a estar cambiando en el tiempo entre un valor máximo y mínimo a una frecuencia estable, a la frecuencia que defina o a la frecuencia para la cual fue diseñada este oscilador de cuarzo. Ajá. En el mercado, o sea, si hacemos este circuito y compramos en el mercado alguno de los dispositivos de estos cristales de cuarzo, pues van a venir así, de esta manera. Van a tener dos terminales, las cuales no tienen polaridad, y van a tener un grabado como el que vemos aquí. Aquí aparece que es de 12 MHz. Al hacer este circuito y colocar un oscilador de cuarzo, voy a tener una frecuencia de 12 MHz a la salida, el cual pues va a ser, les decía, más estable que un capacitor. Este mismo circuito lo puedo hacer con un capacitor.
El problema que se presenta con un capacitor es que va a poder o va a cambiar su frecuencia dependiendo de muchos factores. Inclusive la cuestión térmica va a hacer que cambie la frecuencia de la salida. A diferencia del material de cuarzo, que va a mantener una frecuencia casi constante. Son partículas por millón en las cuales vamos a tener un pequeño desfasamiento. Ajá. Esto pues lo podemos ver en algunos relojes que manejan cristales de cuarzo y que dicen que va a haber un desfasamiento de unas cuantas milésimas de segundo por cada año. Ajá. Pero bueno, eso es lo más estable, a diferencia si colocáramos un capacitor no convencional, pues tendría un corrimiento mucho mayor. Entonces, bueno, aquí vemos algunos otros osciladores de cuarzo de 40, de muchas formas, ¿no? Aquí vemos uno cilíndrico, etc. Pero bueno, en los microcontroladores se requiere de una señal cambiante, de una señal que va a estar generando un pulso cuadrado que va a estar cambiando entre un mínimo y un máximo a una frecuencia constante. Eso es lo que requerimos en los microcontroladores. Entonces podemos tomar uno de 12 MHz, uno de 4 MHz, etcétera. Pero para el caso del microcontrolador, voy a poner aquí cómo se conecta. El microcontrolador ya tiene un circuito internamente, lo cual pues nos ayuda a hacer fácilmente nuestro circuito oscilador. Básicamente el microcontrolador internamente ya tiene la electrónica y simplemente nos asignan dos terminales. Generalmente aquí vemos OSC1 y OSC2. ¿Ah? De este lado vemos aquí el OSC1, déjenme hacer un poco más de imagen para acá, OSC1 y OSC2, y las cuales están conectadas de forma paralela al oscilador de cuarzo. Aquí vemos 20 MHz, se conecta entre estas dos terminales y a su vez vamos a encontrar dos capacitores conectados a tierra. Todo esto, esta etapa, pues va a ir fuera del microcontrolador. Internamente ya tiene la electrónica para poder generar la oscilación solamente colocando estos tres elementos. Y aquí es muy importante porque ustedes pueden ver que este tiene una carcasa metálica que ayuda a que no cambie la frecuencia a cualquier interferencia de señal, quede blindado. Entonces, el microcontrolador ya nos da un circuito internamente. Entonces, lo que se busca es más bien que este circuito tenga una simetría para evitar que haya perturbaciones por retrasos de señal o por alguna interferencia. Entonces vamos a buscar que este oscilador tenga inclusive cada una de estas líneas sea de la misma longitud que esta de aquí. ¿Para qué? Para que mantengamos la frecuencia a la cual se está diseñando este circuito, que en este caso ejemplo es de 20 MHz. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Aquí vemos otra configuración de un PIC. También nos indican los capacitores, el cristal. Generalmente los fabricantes de los microcontroladores nos van a sugerir qué valor de capacitor poner, porque ellos ya internamente hicieron los cálculos de la circuitería interna. Y nos indican, sobre todo los capacitores, los valores. El oscilador, pues, nos indican de qué intervalo de frecuencia puede operar, hasta qué intervalo, el mínimo y el máximo. Estos diferentes frecuencias que se pueden utilizar va a depender mucho a la frecuencia múltiple que querramos trabajar en microcontrolador. Si queremos múltiplos de un segundo, pues necesitamos calcular qué frecuencia del oscilador se necesita para que sea múltiple de un segundo, porque no todas las frecuencias pueden ser múltiplos de un segundo. Entonces hay que buscar aquellas frecuencias que nos sirvan para que tenga la funcionalidad nuestro circuito. Hay un protocolo que se llama UART, que es un protocolo serial que se ocupa mucho en los microcontroladores, que para conectarse a una computadora por USB necesita una frecuencia múltiple a la que maneja ese convertidor de USB a UART. Entonces, para eso también nos sugieren algunas frecuencias, porque no todas, les decía, no todas pueden trabajar para hacer este circuito, nos van a sugerir qué frecuencia es o qué oscilador, qué cristal se necesita usar para que trabaje con estos protocolos o estas comunicaciones de USB con versión UART. Ajá. Entonces,
Todo esto pues viene en las hojas de especificaciones de los microcontroladores. Pero bueno, aquí vemos varias configuraciones de estos circuitos. Otra configuración que también se puede manejar si no se manejara el oscilador es utilizar, aquí como vemos este ejemplo, este es un reloj. Ajá. A diferencia del anterior que les decía que era un cristal de cuarzo, aquí vemos un oscilador. ¿Qué contiene este oscilador? Bueno, vamos a ver que tiene inicialmente 4 terminales. Una va a ir a conexión a tierra, otra va a ir a conexión de salida y otra va a ir a conexión de reloj, en este caso en una de las terminales. Es decir, internamente ya tiene la electrónica para generar esa señal cuadrada. Entonces ya no requiere de la circuitería interna diseñada, sino que se está agregando de forma externa este sistema y solamente a través de esta terminal se manda esta señal de reloj. Y aquí menciona esta configuración que esta terminal se tiene que mandar a tierra para que interprete que se va a manejar un oscilador externo. Bueno, anteriormente estas configuraciones eran necesarias para construir o echar a andar un microcontrolador. Ajá. Actualmente ya los microcontroladores se les ha incluido un oscilador interno. Entonces vamos a tener 3 opciones. Manejar el oscilador interno, que es a la frecuencia a la cual está calculada para que funcione. Generalmente es la máxima de los microcontroladores. O se conectan estas 2 terminales para utilizar un reloj de cristal para que trabaje a una frecuencia que yo necesito, que este funcione. O le coloco este oscilador. Ajá, que básicamente este ya me genera la señal cuadrada y me dice conéctala a esta terminal y la otra la mandas a tierra y ya vas a poder operar este microcontrolador a esta frecuencia. Entonces están estas 3 configuraciones. Pero bueno, entonces aquí en la presentación, por eso aquí menciona en el punto el 4 el controlador de reloj, en este caso el oscilador o el cristal. Ajá, deben estar cerca de las terminales del oscilador del reloj, o sea, el microcontrolador y el cristal o el oscilador deben estar muy cercanos a sus conexiones finales, ¿no? Hacia el microcontrolador. Por ejemplo, vemos el caso vamos a ver aquí ¿no? Vamos a ver el caso del Arduino, ¿no? O algunos sistemas que tienen relojes. Vamos a ver aquí. Aquí vemos este microcontrolador. Aquí este es el oscilador, es un oscilador muy pequeño. Sus 2 capacitores de acoplamiento. Aquí vemos que va a haber una simetría entre las 2 terminales que van a conectar al microcontrolador. Por eso vemos aquí 2 capacitores en los 2 extremos de nuestro cristal de cuarzo que está muy pequeño. Aquí vemos otro oscilador de cuarzo. Generalmente este es para poder conectarlo por el USB y que se sincronice la frecuencia del UART de la computadora a través del USB y mande su información hacia el microcontrolador. Entonces aquí vemos un oscilador con cristal de cuarzo, aquí vemos otro oscilador para este dispositivo con cristal de cuarzo y sus 2 capacitores. Entonces, voy a abrir el Altium, déjenme. Ya habíamos comenzado aquí con un diseño. Miren, aquí está un ejemplo de los 2 capacitores. Vamos a ir viendo de dónde salieron estos componentes. Aquí vemos el oscilador. Aquí vemos en el microcontrolador. Ahorita vamos a ver estas 2 terminales, pero básicamente tenemos los 2 capacitores conectados a tierra. Aquí no importa tanto la simetría porque simplemente es una representación simbólica. Eso es el diagrama esquemático. En donde sí tenemos que revisar que se cumpla esa parte de simetría es en el PCB, o sea, en el diseño de nuestra tarjeta. Aquí vemos el oscilador y las 2 terminales hacia el oscilador de cristal y los 2 capacitores. ¿Okay? Bueno, vamos a ir viendo de dónde salió todos estos elementos. Déjenme ampliar más la imagen. Si tienen alguna pregunta o duda, ahorita es el momento. Pueden hacerla en el momento en que les surja alguna duda, pregunta. No duden
ya sea levantar la mano o escribir ahí en el chat cualquier pregunta. Bueno, vamos a ir viendo este dispositivo que habíamos mencionado aquí, el Arduino, que le estaba mostrando, el Arduino Uno. El Arduino Uno tiene todos estos elementos. La parte interesante, bueno, de funcionamiento del dispositivo, de esta tarjeta, el Arduino Uno o el Arduino es en general el nombre de la tarjeta. Y todos los elementos que tenemos aquí, pues son los dispositivos, ¿no? Tenemos el oscilador de cristal, tenemos un push button, tenemos un conector USB, tenemos un microcontrolador. Ajá, ojo, el microcontrolador no es el Arduino. O sea, el microcontrolador es un dispositivo, al igual que lo sería algún regulador, algún capacitor. Ajá. Pero no es el nombre correcto que luego mencionan que este dispositivo es un PIC o un microcontrolador. Perdón, un Arduino. Ajá, este es un microcontrolador. Ajá, al igual que un capacitor no le nombran el Arduino. O sea, es también este dispositivo que vemos aquí. Este es un dispositivo, un microcontrolador de estado sólido de la marca Atmel. Ajá. Este dispositivo, vamos a ver aquí en la imagen, a ver si hay una imagen un poco más cercano. Aquí vemos algunas. Aquí vemos que este dispositivo, este microcontrolador es de la empresa Atmel. El dispositivo es el Mega 328P. Ajá. Aquí vemos el regulador, un regulador de voltaje, una MS 1117, es un regulador de 5 volts a 3.3 volts. Y bueno, aquí vemos la conversión de USB a UART y su conector de USB un poquito ya obsoleto, bastante grande, pero este es el conector USB. Entonces, esos microcontroladores de Atmel, Mega de Atmel, anteriormente la empresa se llamaba Atmel, o era quien distribuía este microcontrolador. Actualmente fue comprada por la empresa de Microchip. Entonces, si ustedes visitan la página de Microchip, ya también va a vender microcontroladores de Atmel. Ajá, durante todo el tiempo, los dispositivos de microcontrolador, las empresas de los microcontroladores han ido pues siendo compradas por otras empresas de mismos microcontroladores. Motorola en su momento vendía un microcontrolador que se llama HC11. Después de allí se dividieron, se separaron dos empresas. Se hicieron una que se llama NXP, otra que se llama Freescale. Y todas estas han generado o dividido y tomado caminos diferentes para trabajar sus microcontroladores. Actualmente les decía, la marca de Microchip compró Atmel y es la que distribuye el Mega 328, que es la que se utiliza, les decía, en la tarjeta de Arduino. Ajá, la tarjeta de Arduino ocupa este microcontrolador y no es que el microcontrolador se llame Arduino. Ajá. Ok, bueno, entonces aquí en el Altium les comentaba, bueno, voy a ir borrando las cosas que tengo aquí y ahorita vamos a ir viendo nuevamente desde cero cómo hacer este circuito que veíamos. Aquí voy a borrar algunas etiquetas. Ok, ahora este conector y dejo este capacitor. Por un lado ya tenemos algunos componentes, déjenme guardar aquí la imagen. Aquí en esta página nosotros podemos agregar nuestros componentes. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba en Place Part podemos habilitarlo y buscar aquí. Podemos buscar en varios lugares. Podemos buscar en todo, en componentes genéricos de simulación, en símbolos, en footprints, en simulación. Estos de aquí son los que tenemos en nuestro proyecto. Ahorita no he generado ninguno. No tenemos librería, entonces no tenemos ahorita acceso a ningún componente. Tenemos dispositivos misceláneos, conectores misceláneos y algunos otros, ¿no? Todos estos de simulación tienen modelos de simulación para poder
verificar el funcionamiento eléctrico. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a colocar entonces el dispositivo que es un Atmega 328, ahí está. Aquí hay 3 dispositivos que igual si no aparecen aquí en la parte de abajo, yo aquí vienen ya algunos, porque son los que ya he utilizado, pero en el caso de que no aparezca aquí en esta opción que dice buscar parte manufacturada, que dice que encontró más de 169 componentes, le pueden dar clic y toda esta búsqueda la va a hacer en internet a través de las plataformas de Arrow. Aquí vemos de Nikkei, perdón, de Mouser, etcétera. Y, por ejemplo, aquí vemos algunos de montaje superficial, como el primero. Aquí vemos algunos de inserción. Y inclusive si quisiéramos saber el costo, aquí con la opción que tenemos donde aparece 3SPN, si damos clic, aparecen las marcas quienes lo tienen. Aquí dice que Arrow no tiene ahorita disponible en stock 0. Al igual que Avnet tampoco tiene. Pero bueno, vamos a ver si acá hay alguno. Tiene asignado. Ahorita es por la conexión. Déjame ver si está conectado este. Bueno. No sé qué. Aquí vamos a ver si aparece. No se ha conectado a la base de datos, pero bueno. Aquí en la parte de abajo podemos ver aquí si aparece. Por ejemplo, aquí me aparece en stock 0, ¿no? Pero tendría que aparecer porque está en verde. Me dice precio de unidad. 1.84, aquí lo vemos, o volvemos a ver aquí nuevamente una pieza a 184, 100 piezas a 1.52, 25 a 1.68. Entre mayor volumen de componentes se requieran adquirir, pues va bajando el precio. Y así es lo mismo para muchas empresas que vienen aquí registradas. Entonces, yo ahorita voy a bajar el primero, ¿no? Que es el Atmega 328P. Ahorita le voy a decir que lo descargue aquí con Place. Y pues me va a bajar el dispositivo, ¿no? De internet. Ya tengo el símbolo esquemático y lo voy a colocar aquí. ¿Ok? Bueno, este dispositivo, este microcontrolador, déjenme borrar este proyecto que ya tenía. Mover del proyecto. Borrar. Okay. Ahí está. Ahorita nada más tengo el puro esquemático. De una vez voy a agregar nuevamente el PC. Aquí lo tengo, lo voy a salvar. Le voy a poner, aquí dice PCB1, le voy a poner Arduino. Como ya tenía uno, le voy a poner 2. Ok, bueno. Aquí yo tengo el Atmega 328. Todas las conexiones. Si quiero visualizar información de bueno, aquí podemos ver el encapsulado, la hoja de especificaciones. Aquí los parámetros puedo desactivarlos todos o activarlos. O solamente ver, por ejemplo, footprint. Aquí viene el footprint, que me indica los modelos. Si tiene modelos, que también se podrían cargar, se podía visualizar. Aquí no vemos nada. Parámetros, aquí viene pues información, ¿no? Versión del datasheet, notas revisión, código JEDEC y otros, bueno, encapsulado de referencia, ¿no? Es el 32A. Algunos links, en la página de Atmel, el URL, etcétera. Reglas, pues no tiene reglas, pero yo puedo agregar inclusive. Si yo quisiera agregar el modelo, también lo puedo agregar en la parte de abajo. Aquí podemos agregar PIN-info, simulación, modelo IBIS, integridad de señal, parámetros, links y reglas. Ok, generalmente está habilitado todo. Y aquí puedo ver inclusive, si le doy clic, me manda a la página de Atmel, microcontrolador de 8 bits. La idea de todo esto que se tenga a la mano es precisamente acceder rápidamente a las
conexiones, ¿no? Por ejemplo, aquí, o a la información que necesito. Por ejemplo, aquí control F en el mismo hoja de datos. Le puedo poner xtal para identificar. Simplemente le pongo aquí oscilador de cristal, aquí en la parte de abajo, para que busque y me dice que los puertos aquí para el cristal del oscilador están en las terminales xtal 1, xtal 2 o TOSC, que es el oscilador 1, oscilador 2. Entonces, toda la información viene aquí para revisarla y poderla utilizar al momento de hacer las conexiones. Pero bueno, aquí ya nada más identifique que es el OSC1 y el OSC2. ¿Ok? Entonces, aquí tengo mi dispositivo y aquí en la parte de abajo tengo las terminales ya de cristal oscilador 1, cristal oscilador 2. Entonces, aquí iría mi cristal, mi reloj para poderlo utilizar a otra frecuencia. La forma de conectar, bueno, aquí ya tengo en la parte de arriba el enrutado. Por ejemplo, puedo conectarlo aquí y hacer mis conexiones. Entonces ya conecté mi oscilador. Por ejemplo, aquí tengo un capacitor. Este capacitor igual lo puedo sacar de aquí arriba. Nada más le pongo... si yo le pongo capacitor, me va a arrojar muchísimos valores, ¿no? De 1 micro, de 100 nanos, etc. Pero igual yo puedo poner aquí 100U. Igual buscar aquí mismo, si no me aparece nada aquí donde dice Try Manufacturer Part Search, me va a indicar la búsqueda en internet para buscar en las empresas que se dedican a fabricar estos componentes y aquí vemos algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos uno de Panasonic, aquí vemos otro. Yo busco un electrolítico, bueno, aquí hay uno, ¿no? Entonces igual pueden dar clic derecho y dar en opción de place o descargar toda la información o adquirirlo, etcétera, ¿no? Copiar y lo agregan. Aquí yo ya veo el capacitor, el símbolo. De hecho, si le doy doble clic, ya una vez que lo agregué, puedo ver su modelo 3D. Las dimensiones, las características, es un capacitor de aluminio de 100 microfaradios. La temperatura, el SMD, el tamaño, que cumple la normatividad RoHS, que es libre de tóxicos, y cómo viene empaquetado, ¿no? En tape on reel. Entonces, toda esta información, bueno, viene aquí al momento de darle clic. Y aquí vamos a hacer este es un conector, vamos a ver aquí qué tipo de conector es. Es este de aquí, tiene generalmente, vamos a ver, aquí va a tener 3 terminales, que son estas, y 2 en los extremos, que es para soldarse. Aquí pueden ir inclusive, si se van a soldar a un chasis metálico o alguna cosa, a la placa, perdón, con tierra o conectado a tierra, pues aquí yo puedo hacer directamente esta conexión al mismo punto de GND. Aquí VCC ya la conecté. Y por ejemplo, estas van a VCC. Entonces, ya sea que por aquí hagan una ruta o lo más sencillo es que en la parte de arriba tengo GND, también tengo VCC Place Port, o 12 volts, o 5 volts, o menos 5, u otra nomenclatura. Generalmente le ponemos VCC general para que sea la terminal de alimentación. Y la voy a colocar aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues igual los puedo conectar. Y de esta manera me evito el tener, pues, un poco amontonado, ¿no? Mi circuito aquí, por ejemplo, al moverlo, voy a ver que se mueve todo. Entonces, quedó conectado correctamente. Aquí podemos ver una pequeña separación. Esto es debido al grid, porque manejé un grid, o al menos este encapsulado tiene un grid diferente al del enrutado. Por eso no coincidió aquí. Porque aquí podemos ver parte de la cuadrícula, pero este sí coincidió, pero este no se encuentra desfasado. Pero al final sí quedó conectado. Entonces aquí yo puedo hacer, para que quede concuerde exactamente, yo puedo con la tecla G de grid, vamos a ver aquí, grid, cambiar. Ahorita está en 1 milímetro, ahora está en 2.5, 5 milímetros, 1 milímetro, 2.5, vamos a dejarlo en 1 milímetro. Y vemos cómo
queda nuestro circuito. Entonces, yo ya aquí en este caso tengo alimentado el circuito. Me falta conectar las tierras en esta parte de abajo. La idea del software, les decía, es que a través de utilizar todas las opciones podamos hacerlo de forma rápida y sin complicaciones. Aquí no se conectó. Aquí está más o menos. Ya ustedes con tiempo pueden hacer las mejoras. Y ya tenemos aquí nuestro circuito alimentado. Ahí está. Tenemos nuestro circuito alimentado. Ahí está. Entonces tenemos el capacitor. Este capacitor que vemos aquí, el que es de 100 microfaradios, ese va a ser nuestro capacitor de desacoplamiento. Va a ser para que vaya conectado lo más cercano posible a VCC y a GND del microcontrolador. Si hay variaciones tanto en la entrada de alimentación debido a un bajón de corriente en la línea y que eso puede ocasionar que en la salida de nuestro eliminador tenga también un bajón de voltaje, el capacitor pues trate de compensar o mantener ese voltaje constante sin que se reinicie nuestro microcontrolador. Igual cuando colocamos carga que demanda mucha corriente aquí en nuestros circuitos, ya sea que utilice un puente H y ese puente H alimenta un motor y ese va a tener una demanda excesiva de corriente, puede hacer que nuestro dispositivo también no tenga el voltaje constante. Esto generalmente pasa en los puentes H, cuando no se le pone el capacitor de desacoplamiento o los otros capacitores de eliminación de ruido. Puede ocurrir que cuando se active un motor, se reinicie nuestro microcontrolador debido a que no se consideran estos capacitores de desacoplamiento y hacen que reinicie nuestro microcontrolador debido a esos escalones de corriente. Ustedes cuando, no sé si en su casa han notado que luego cuando alguien tiene una planta soldadora o simplemente por ahí hay un cortocircuito, se llega a bajar la intensidad de corriente y reinicia. A veces apaga la tele y vuelve a prender, u otros equipos. Ajá. Y es debido a precisamente a que baja está el voltaje de alimentación por debajo del voltaje requerido para estos dispositivos. Por eso se colocan estos capacitores de desacoplamiento para pues mantener al menos un tiempo un poco más largo el voltaje en el dispositivo para evitar que se reinicie. Ya cuando es mucho tiempo, pues sí va a ocasionar un reinicio en este dispositivo, en el microcontrolador. Ahorita yo lo puse aquí. Todo esto pues es símbolo esquemático, es decir, aquí sabemos que esto se va a conectar con este y no necesariamente tiene que ir una línea. Ajá, aquí simplemente son etiquetas. Y lo mismo podemos hacer con estas otras terminales. Por ejemplo, aquí ya tenemos oscilador, capacitor, fuentes de voltaje, conexiones a tierra. Pero si yo pusiera otro conector, voy a agregar aquí un conector. A ver si hay uno que se llama Spin Header 20, por ejemplo, o 10. A ver si hay uno de 10. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí está quedando claro? Sí, vamos bien, profe. Todo ¿Todo bien. bien? Bueno, esto Ok. que se está explicando así, ¿no? A otras cosas no sé. Ok. Sí, pues les doy así que la información que necesitamos ahorita para que vayan ustedes haciendo igual sus prácticas, ¿no? Que de hecho ahorita ya está la práctica número 10 y básicamente es algo muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, igual para que pues vayan considerándolo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un conector pin header. Déjenme cambiar el gris. Y, bueno, lo voy a colocar aquí.
Por ejemplo, este puede ser el conector de salida, es decir, aquí nosotros vemos en el Arduino cómo tenemos estos dos conectores. Por ejemplo, ahí si contabilizamos, vemos 1, 2, 3, 8. 8 terminales de uno, otro tiene 1, 2, 6. Ajá, aquí también volvemos a ver otra cantidad. Supongo que son 8 y supongo que quieren ser un poco más. Ah, bueno, ahí son 7. Son 8 y 8 me parece. Bueno, esta configuración, pues Arduino ya la patentó, la distribución así de esta manera. Entonces, cualquiera de sus tarjetas que ustedes compran, que generalmente viene para montarse directamente en esta tarjeta, pues simplemente sobreponen y coincide con las terminales que ya vienen. Pero estos al final son conexiones del microcontrolador hacia otros dispositivos. Entonces yo ahorita aquí en el diseño, en el de Altium, puse un conector, no es de 8, es de 10. Pero bueno, no importa. Una forma pues, es que yo pueda ir enlazando uno por uno. Conector 1, igual este con este. El problema, por ejemplo, es cuando ya se hace muy complejo el diseño. Y otra opción, bueno, se pueden hacer un bus, o sea, seleccionar varios y hacer la conexión con varios de estos conectores. Y la otra forma, para no enredar tanto el diseño, tenemos esta parte de arriba que dice PlacePort. Con PlacePort, por ejemplo, aquí ya puedo colocar un puerto. Aquí voy a colocar el otro puerto. Y este PlacePort, si le doy doble clic, aquí me dice el nombre. El nombre puede ser la variable A. Especificar si es entrada de salida o bidireccional. Bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Ahorita le puse bidireccional para no entrar en conflicto, porque al final estos de aquí, si se fijan, tiene dos flechas hacia los dos sentidos. Entonces también me indica que puede funcionar como bidireccional. Entonces, y esta es parte de la simbología que viene desde el diseño de los que hicieron el microcontrolador de la empresa de Atmel, que ya generó esta simbología y con esto me indica que son solamente de entrada y salida. Aquí vemos entrada y mediante esto pues yo ya tengo la opción de definir, por ejemplo, aquí la asignación. Por ejemplo, aquí en este caso yo ya puedo hacer la conexión. Y bueno, esto simplemente es para ayudar a no hacer muy complejo nuestro diagrama. Vamos a ver que esto va a ahorrarnos bastantes conexiones, ya simplemente es identificarlas e irlas colocando, ¿no? Por ejemplo, aquí control copy, ponemos control V, control V. La cuestión aquí nada más es que hay que cambiarle los nombres porque si no aquí se estarían interconectando todos ellos. Entonces, por ejemplo, esta es la terminal. Vamos a colocar todos. 4, 1, 2, 3, 4. 4, 5, aquí falta uno. Entonces vamos a colocarlos, bueno, vamos a cambiar el nombre, ¿no? Este es el B. Este va a ser la terminal C. Este va a ser la terminal D. Y este va a ser la terminal E. Entonces de este lado igual tengo que hacer algo similar. Aquí va a ser la B. Aquí va a ser la C. Inclusive generalmente aquí porque no se traslapa, pero igual podría poner que esta fuera la D. Por ejemplo, si se llegan a invertir la posición, yo puedo hacerlo aquí fácilmente y con esto evito que se cruce, ¿no? La D con la E. Aquí es DE y aquí es ED. Entonces,
Esto les digo ayuda bastante en el diseño. Vamos a terminar de conectarlos. Y bueno, esto ahorra tiempo ya con la práctica. Aquí nada, la cuestión es igual, verificar que no estén desconectados. Todo está bien. Ok. Bueno, ya que tengo mi diseño, ya tengo algunas conexiones, la fuente de alimentación, las terminales, el capacitor de desacoplamiento que tiene que estar físicamente aquí. En el diseño, pues lo ponemos aquí en el esquemático, pero en el PCB tiene que estar cercano. Entonces ya tenemos estos componentes. Si vemos aquí nuestra tarjeta de Arduino, aquí podemos observar el microcontrolador, la distribución uniforme, al menos un conector y algunos otros elementos. ¿Okay? En realidad esto es muy fácil de hacer un Arduino. O sea, si consiguiéramos todos los componentes, podemos hacer el diseño y tratar de colocarlos a la distancia, colocar la fuente de alimentación y replicarlo. ¿Ok? Pero bueno, para que vean que realmente esto no es muy complicado de hacerse. Aquí ya tenemos el microcontrolador, algunos conectores, el oscilador, la fuente de alimentación. Vamos a generar nuestro PCB. Todo esto pues, lo descargamos de internet. Ahora vamos a generar nuestro PCB. Antes que nada, bueno, aquí si se fijan aparece U como signo de interrogación, J como signo de interrogación. Y es porque todavía no tienen asignado una numeración. Es decir, todavía no sabemos si este es diferente de este o qué numeración tiene. Aquí ya vemos algunos capacitores como C2, C3. Por acá está el C1. Igual podemos hacer una colocación diferente para que, pues no sé, a organizar, ¿no? Todo esto. ¿Ah? Igual este oscilador, pues lo pude haber hecho con etiquetas y llevarlo a un lugar separado para no confundir en mi diagrama. Ok, bueno, aquí en Tools tenemos la opción de Annotation Schematic. Les decía que tiene que ver con la numeración. Actualizar lista, ¿no? Cambiar, ok. Aceptar y crear, aceptar los cambios. Crear eco. Esta opción de crear eco, les decía, va a enlazar el esquemático con el PCB. Entonces aquí le decimos ejecutar cambios, se agregó un J1 y un U1 y le decimos ok, cerrar y cerramos. Entonces de este lado pues ya todos los elementos que se nos generaron lo podemos ver en el archivo arduino.pcbdoc. Ok. Vamos a ver, aquí todavía no se genera. Ok, todavía no. Aquí simplemente ya hicimos la numeración U1, J2, pero ahora sí vamos a actualizar el diseño del PCB. Ahorita vimos que no hay nada. Aquí con Design, Update PCB Document Arduino 2.pcb es el que va a actualizar, el de aquí. Y le damos clic para hacer la actualización. Me dice ¿qué acción va a hacer? Agregar. Va a agregar C1, C2, C3, J1, J2, U1 y Y1 al archivo Arduino 2.pcb. ¿Qué más va a agregar? Conexiones. ¿Qué más va a agregar? Una carpeta y va a agregar el Arduino Room Scope. Ajá. Todos estos archivos son los que va a agregar, entonces vamos a ejecutar los cambios. Aquí los ejecuta. Dije, hace el chequeo y lo realiza. Entonces ya una vez que está correcto, le decimos validar los cambios y cerrar. Entonces de este lado ya tenemos nuestros dispositivos. Algunos conectores, los capacitores. Y todo esto lo puedo desplazar hacia dentro de la tarjeta. Ahí, ¿no? Aquí nosotros vemos ya los componentes sin un orden. Todavía el software. No hay un software inteligente que se encargue de acomodar los componentes. Por eso es que aquí en las recomendaciones, estas 8 recomendaciones, hay que ver cuáles aplican. Pues hay que acomodar los microcontroladores en el centro, separación, bueno, aquí desde el grid que decíamos hace rato de 50.000, entonces podía cambiar aquí el grid
Voy a poner con la tecla G, grid, y puede ser de 50 o de 100 mils. Vamos a poner de 100 mils, porque la colocación de los componentes aquí me dice que mantenga por lo menos un espacio de 40 mils, o sea, se ve 1 milímetro entre los componentes. Y al seleccionar un grid de 100 mils, voy a tener una separación de 2.54, que está por arriba de 1 milímetro. Si hubiera seleccionado 50, pues también estoy por arriba de 1 milímetro. ¿Okay? Entonces ahorita lo dejé en 100 y pues ya puedo verificar, ¿no? Por ejemplo, aquí se van a desplazar cada 100 mils mis componentes. O sea, si yo lo quiero acercar más de lo necesario, pues ya se va a traslapar completamente. Entonces aquí ya me evita ese traslape de tener al menos 1 milímetro de separación entre componentes. Aquí el acomodo de los componentes, les decía, no hay algún software todavía. Voy a presionar el botón 3 para ver la imagen en 3D. Aquí, así es como estará en mi tarjeta. Todo esto es el PCB. Y todo esto se vería así. Está muy excedido la tarjeta para solamente ocupar un pequeño espacio. Todavía no hay ningún software que me indique dónde va a ir cada componente. O sea, esta parte es parte de los requerimientos. Quien fabrica la tarjeta pues debe de saber, por ejemplo, les decía el tamaño, las dimensiones, dónde van a estar los puntos de sujeción, etcétera. Aquí, por ejemplo, vemos los conectores en el contorno. Y bueno, esto es parte de los requerimientos, que ningún software puede adivinar cuáles son los requerimientos del usuario. Básicamente el usuario define en dónde van a ir para tener fácil accesibilidad y el ingeniero de diseño se encarga de colocarlos en estas posiciones para que se tenga esa fácil accesibilidad. Pudieron haber ido en este costado, pudieron haber ido en el otro, o incluso por la parte de arriba, pero si así son los requerimientos, pues nos tenemos que apegar a estos requerimientos. Ahorita pues no hay como tal algún requerimiento para este diseño, pero pues vamos a seguir parte de las reglas, que es colocarlo con fácil accesibilidad, es decir, que esté por aquí. Este de acá es el conector. Si yo lo pongo así, la conexión va a ser por adentro de la tarjeta. Entonces no es tan fácil de acceder. Miren. Y ya han pasado, ya han ocurrido, por ejemplo, si hicieron así el diseño de la tarjeta, pues cómo conecto aquí un cable, ¿no? Y si pongo aquí este capacitor, pues menos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya ha pasado en otros semestres que han hecho esto. Y cuando la quieren soldar, pues tienen que hacer cambios, ¿no? Que no se ven tan bien, pero algo así les queda. Entonces aquí ya no cabe ningún conector y más si lo pegan mucho, pues es complicado. Entonces, por eso es de mucha ayuda ver el diseño 3D para darse una idea de cómo colocarlos correctamente. Entonces, vamos a rotarlo. Acuérdense que lo tienen que seleccionar como si lo fueran a mover y con la barra espaciadora sin soltar el botón del mouse, simplemente lo rotan. Pues ahí está. Ahora sí, pues hago un diseño ya de esta manera. Ya es más fácil de acceder. Aquí ya es fácilmente por la parte de afuera colocar un conector, al igual que este. El capacitor, aquí vemos el oscilador, los capacitores que todavía no están ordenados, porque les mencionaba que tienen que ser cercanos al microcontrolador. Igual los capacitores de desacoplamiento deben ir cercanos a la fuente de alimentación y al microcontrolador. Entonces yo ya tengo aquí, por ejemplo, el oscilador. Aquí hay dos líneas que van a ir conectadas aquí del oscilador. Aquí se va a hacer un poco complicado sacar dos líneas paralelas porque está el capacitor. Pero bueno, igual se puede rotar. Selecciono y con la tecla selecciono y con la tecla de espacio puedo hacer la rotación.
No, ahí tampoco, creo que ahí está mejor. Ya queda en la parte de arriba, entonces esto es más fácil moverlo y colocarlo por aquí. Aquí ya me permite hacer dos líneas paralelas conectadas con el oscilador y buscando más o menos una simetría en el oscilador. Ahí está. Igual voy a cambiar el grid. Le puse 100, le voy a poner 50 para acercar más estos. Aquí no, pero aquí sí. Igual este. Aquí se traslapa, pero aquí queda un poco más separado. Vamos a mover este. Okay, ahí está. Sí, aquí hay que mover estos porque ahorita vieron que se quedó con 100,000 este. Pero al cambiarlo a 50, pues ya me permite mover los tres componentes. Se supone que este componente está simétrico en los 4 ejes, por lo tanto va a tener la misma distancia. Y entonces al estar en un grid, ya se puede desplazar con estas magnitudes, ¿no? Inclusive puedo hacer todavía, si quiero hacer un poco más pequeño, rotar estos componentes, pero bueno, ahí está. Vamos a ahora sí empezar a hacer el tamaño de la tarjeta más a lo que se requiere. Por ejemplo, aquí vemos la tarjeta. Sobra mucha tarjeta. Vamos a recortarla. Y aquí en Mechanical 1 nos da la opción de poder hacer nuestra tarjeta a una medida. Cuando la seleccionan, tenemos que seleccionar aquí el Place Line. Y aquí yo ya puedo hacer nuestra tarjeta rectangular. Inclusive, bueno, ahí lo voy a dejar este tamaño. Y lo voy a hacer hasta el origen. Ok. Para hacerlo a este tamaño, o inclusive si se quiere reducir, pues todavía se puede manejar aquí. Quedar aquí en esta parte. Y podemos moverlo, por ejemplo. Entonces, ahora hay que seleccionar este marco morado. Aquí con la tecla de Shift. Le pueden dar clic a cada línea para que se seleccione, quede seleccionado. Y ahora sí, soltamos el botón y ahora nos vamos a ajustar el tamaño. Por ejemplo, aquí en Design tenemos Design Board Shape, o sea, forma de la tarjeta. Lo vamos a definir de acuerdo al objeto seleccionado. Ahora sí, ya queda este tamaño. Aquí podemos ver en la parte de abajo las coordenadas. Vamos a mover el origen 00. Actualmente se encuentra por acá abajo. Y vamos a dar en Edit, en mover. Perdón, Origin, que es el origen, Z. Ahora nuestro origen va a ser esta esquina. ¿Ok? Digo, para facilidad en la distribución de los componentes y que tengamos medidas, pues, que partan desde esta esquina. Aquí, por ejemplo, puedo seleccionar estos componentes. Puedo moverlos. Inclusive vamos a ver si... Bueno, acá hay dos opciones. Les había comentado ya hace tiempo. Y así. Acá hay dos opciones. Cuando nosotros voy a presionar la tecla 3, aquí vemos nuestra imagen en 3D. El conector está en la capa de arriba. Si yo lo quisiera pasar en la capa de abajo, igual puedo seleccionar como si lo fuera a mover, pero aquí tenemos, bueno, lo podemos hacer con linear, a rotar. Aquí tenemos place. Vamos a ver uniones, componentes. Aquí podemos mover componentes, alinear, pero también tenemos la forma de rotarlo en la capa de abajo. Ajá. No lo encuentro aquí, pero creo que aquí viene. Bueno, cuando nosotros seleccionamos y movemos el componente, si presionamos la tecla X,
Aquí me dice que lo va a pasar ahora a la otra capa. Si le digo que sí, hizo un flip en el eje X. Cuando yo presiono la tecla 3, miren, hace esta rotación. O sea, en realidad está invirtiendo, está haciendo un flip, ¿no? Entonces ahí, como podemos ver, no quedó conectado, quedó hacia adentro, entonces yo tendría que hacer otra rotación de este componente. Vamos a ponerle control Z. Y lo mismo si yo presiono igual. Vamos a ver, presiono la tecla Y. Y le digo que sí. Vamos a colocarlo aquí. Presionamos la tecla 3. Hace un flip. En este caso no se ve el efecto. Pero bueno, la idea es que les quiero comentar aquí es que podemos hacer el flip para que cambie en la capa de abajo o se quede en la capa de arriba. Ok, bueno, vamos a ir haciendo ahora sí las conexiones. Déjenme alinear un poco más esto, moverlo. ¿No? Aquí vemos un cruce de estas dos pistas. Voy a ver aquí si podemos rotarlo. Ahí está mejor. Aquí ya no de hecho lo podemos mover aquí. Ya no se cruzan. O sea, tenemos tierra, el capacitor, el microcontrolador, su oscilador y las terminales. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a enrutar. Todo esto en rojo se indica que está en la capa de top. Entonces aquí podemos ya seleccionar directamente el Interactive Route para empezar a enrutar. O ahorita vamos a cambiar el ancho de la pista para ver cuál ancho es el que maneja. Aquí en Design, en Rules, tenemos nuestras reglas de diseño. Bueno, aquí vienen todas las reglas de diseño, ustedes pueden desplegarla, pero específicamente en el que aparece como Routing, Width, podemos ver el ancho de la pista. El ancho de la pista dice que es de 10.000 mínimo, preferido es 10.000 y el máximo es 10.000. O sea, básicamente el ancho pues genérico de la pista o en cualquier instante va a ser de 10.000, tanto en la capa de top layer como en la capa de bottom layer. Entonces, igual yo puedo forzar este mismo a que sea, por ejemplo, 20.000. Ahorita vemos qué tanto incrementa. Aquí marca en color rojo porque hay un error. No puede ser el mínimo más grande que el máximo. Ahora marca que el máximo está muy pequeño. Vamos a poner aquí 20. Y todas las pistas van a ser a 20.000. Ya está en la capa de top y en la capa de bottom. Vamos a ver cómo va quedando el enrutado. A ver si no está muy grueso este ancho de pista. Si yo quiero enrutar esta parte del oscilador que está muy cercana, aquí selecciono esta opción y voy a cambiar el grid porque aquí no me permite trabajar. Vamos a presionar la tecla G. Estamos en 25, en 50, 25, vamos a ponerle 5.000. A ver, con este grid ya puedo enrutar. Ok, ahí está mejor. Entonces aquí yo ya puedo conectar este con este. Buscando la simetría, aquí ya tengo más o menos simétrico, ¿no? Igual puedo hacer ligeras modificaciones desplazándolo. Bien. Ahí más o menos. Si no, vuelvo a desenrutar. Pero aquí trato de buscar la simetría. Digo, es bastante simétrico. Las conexiones. Aquí podemos ver la terminal. Y si no, si quiero desenrutar, también en route, tengo un route todo o en route net o conexión o componente o room. Ajá, por ejemplo, net, conexión. Le doy clic y se desenruta. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está correcto? Bueno. Pues ahí ya tengo esto. Conecto con este. Conecto con este. Y ya tengo los dos capacitores. Si vemos el diagrama,
Ya tenemos el oscilador, el capacitor. No voy a hacer las conexiones de tierra porque al final con un plano de tierra se va a conectar. Pero sí puedo hacer conexiones de estos conectores. Ajá. Entonces aquí vamos a hacer la conexión. A ver, permítanme un minuto. Ahorita estoy con ustedes. Ok, bueno, entonces vamos a seguir enrutando nuestro componente. Les decía que, bueno, ya vamos a seguir aquí conectando enrutar. Por ejemplo, aquí con este. Aquí es rápido, ¿no? Las conexiones. En realidad no está muy complicado. Y, por ejemplo, esta que está cruzada, este conector, el de acá. ¿Ustedes pueden hacer esto? ¿Se puede, si es válido? Aquí vamos a colocar. Vamos a colocar. Ah, es que no está seleccionado. Permítanme. Ok, ahí está. Aquí siempre vamos a buscar, miren, por ejemplo, aquí la línea se va a separar, ¿no? O sea, al final sí vamos a tener una separación, la cual pues viene definida igual en las reglas de diseño. Aquí no podemos pasar por acá porque igual, o sea, sí podríamos hacer esta conexión, aunque vamos a buscar otra solución también para evitar pasar por este conector. Ajá. Otra solución, les decía, es pasar de una capa de top a una capa de bottom. Por ejemplo, aquí, les decía, aquí vamos a darle clic y con la tecla Tab del teclado podemos cambiar de la capa de top. Se quedó en pausa ahorita con la Tab, con la función de Tab. Lo cambiamos a bottom y ahora sí, de hecho aquí me dice, ¿no? En la imagen cómo se va a ver, como de top pasa a la capa de bottom. Puedo definir el diámetro de la vía, el diámetro del anillo del through hole y puedo seguir ahora quitándole la pausa, la conexión, ¿no? Por ejemplo aquí. Y ahora cambia a una capa de bottom. Que puede ir así, no hay problema. De hecho, todas estas opciones no van a ocasionar ningún problema porque están por la capa de abajo. Puedo darle clic aquí, ponerle nuevamente pausa con el tab, cambiar a capa de top, colocarlo y quitarle la pausa. Entonces lo coloco aquí
Y, por ejemplo, aquí voy a mover esta parte. Ya con Escape salgo. Y yo ya puedo mover esta, ¿no? Pista para que se vea mejor. Entonces yo ya tengo aquí las conexiones. Ajá, de las señales, nada más faltan estas. Que algunas de ellas son, si le doy doble clic, me va a indicar cuál es la funcionalidad. Esta es una capa que tiene la conexión de GND. Vamos a ver aquí. Todo esto es GND. De hecho, ahorita, por ejemplo, a mí se activa toda esta cada vez que la selecciono. Para que se visualice así, hay que mover las opciones. Después vemos todas las opciones que tienen aquí en el software porque trae algunas preferencias que no vienen activadas. Yo se las he activado en algunos casos precisamente para poderlo manipular. Ajá, para facilitar, pero eso también se puede modificar en las eh, en las especificaciones, ¿no? del software. Ahorita luego vemos esa parte. Pero bueno, aquí ya tengo la conexión de tierra. Es toda esta línea. Se conecta hasta aquí. Y faltan las de alimentación, la BCC. Ajá. Bueno, aquí también faltaron otras dos. Vamos a colocar las conexiones. Podemos hacerlo así. De hecho, por default, si se fijan, nos habilitan estos ángulos de 90, de 45 y de 0 grados centígrados. ¿Está? Ahí está el diseño. Y ahora sí, pues ya nada más falta la de BCC, que es esta. Aquí BCC, vamos a tomar este ancho de pista. Esta BCC se conecta con, son dos conexiones de BCC. Es esta. Y aquí, por ejemplo, no me permite salir porque están estos componentes. Pero igual puedo hacer el cambio de pista. O sea, con el tab ponemos pausa, cambiamos la capa y quitamos pausa. Puede ir aquí, no hay problema. Puede ir separado, también no hay problema. Y la podemos sacar hasta aquí. Aquí no podemos colocarlo abajo del pad y pasar la vía porque acuérdense que la soldadura va a absorber también la vía y entonces nos va a quitar parte de la soldadura. Entonces vamos a cambiarla a un costado para pasarnos ahora sí a la capa de top, hacer la conexión y terminar las conexiones finalmente aquí con esto. Ok, ya tenemos la tarjeta, nada más nos falta hacer un plano de tierra. El plano de tierra, o sea, la tierra se conecta con esto, este elemento, estos y los dos capacitores. Para hacer el plano de tierra y se conecte de forma automática a todas estas terminales, generalmente les decía que el plano de tierra déjenlo al final con todas las tierras para que se unan y ya no tengamos problema de resistencia, no estarnos peleando o tratar de hacer una conexión de tierra que al final va a quedar unida por todo el resto de la tarjeta. Entonces esa la dejamos al final y ahora sí vamos a hacer el plano de tierra. Este está aquí en place, Polygon Power y ya vamos a poder aquí se habilitó la función. El plano de tierra puede abarcar toda la tarjeta, generalmente es toda la tarjeta, pero igual pueden seccionar parte de la tarjeta, es decir, no cubrir toda, también se puede. Voy a hacer el ejercicio de no cubrir toda. Y ya lo tenemos aquí. Okay. Ahí está, en Escape. Aquí todavía no está conectado a tierra, ya se llenó el resto de cobre, pero todavía no hay una conexión a tierra. Para poderla asignar a tierra, le vamos a dar doble clic. Aquí me dice que el Polygon Power se está seleccionando. Está en la capa de top. Puedo cambiarla inclusive a la capa de bottom. Ahorita lo voy a dejar en top.
Y aquí dice net, hacia dónde la voy a asignar. Puede ser alguna de estas conexiones que son de parte de mi circuito, BCC, net 2-7, 6, 5, net 2-1, GND, que si la asigno a GND, se va a conectar este plano de tierra, o este plano en general, se va a conectar a tierra. Entonces, cuando le digo GND, ahora sí ya se conecta. Y aquí le decimos repose para que se actualice nada más la imagen. Ahí está. Ya cerramos. Entonces ya tenemos aquí la conexión a tierra. Aquí podemos ver cómo se conectó a tierra. Aquí también. Y nuestros dos capacitores. ¿Ok? Entonces ahora sí, también estas terminales que se tenían también se conectaron a tierra. Vamos a visualizar la tarjeta. Esta es la capa de top. Si yo selecciono la capa de bottom en la parte de abajo, puedo ver que nada más son estas dos líneas. En capa de bottom, la capa de abajo. O sea que también puedo hacer un plano, lo mismo de tierra o de BCC en la parte de abajo. Si yo presiono la tecla 3, voy a tener mi diseño de mi tarjeta, ¿no? Entonces vamos a ver la parte de arriba, el conector, la alimentación, viene hacia el capacitor, el microcontrolador con su oscilador de cristal y nuestro conector, ¿no?